No estás escondido. No ha habido un momento que te haya olvidado. Hay esperanza en tu lamento, en tu quebranto. Escucho tu clamor al suspirar. Cuando me susurras que no puedes. Quiero, dámelo, 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 solo Señor, dígaselo con de todo su todas las corazón. promesas que yo espero, gracias, Señor. que me des el fuego del consolador. Gloria a Dios. Un aplauso fuerte, hermanos, al Señor. Bueno, Dios les bendiga a todos, hermanos y hermanas. Decimos amén. Creo que es una bendición, como decía el hermano, muy grande de parte de Dios. El que podamos, hermanos, reunirnos para adorar a Dios, exaltarlo. Y como ya lo hemos venido anunciando, hermanos, un par de semanas atrás. Así que hoy continuamos con la conferencia con nuestro hermano Antonio Bolaños. Así que le damos la bienvenida y damos un aplauso fuerte al Señor. Así que, doctor Bolaños. Gracias. Bendito sea el nombre del Señor. Nos preparamos para la palabra del Señor en estos momentos. Después de estar en estos momentos, aunque para ustedes los neoyorquinos es un poco tranquilo enfrentar esta situación, son más o menos en grados centígrados entre 5 y 7 grados bajo cero. Estamos a 25 Fahrenheit, lo normal aquí, o lo que está ahorita. Como quiera, Dios les bendiga por haberse animado a venir con este escalofriante frío. Así que desen un aplauso por con todo y eso se dejaron venir. Y vamos a leer la palabra del Señor en el libro de Sofonías 3:8. Sofonías 3:8 dice la palabra del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dice Yahweh, hasta el día en que me levante para juzgaros, dice, por tanto, esperadme, dice Yahweh, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir las naciones, es decir, unificar las naciones, juntar los reinos, es decir, junto con la organización de las naciones, también los pequeños reinados, para derramar sobre ellos mi enojo, todo el ardor de mi ira, hasta que el fuego de mi celo consuma toda la tierra. Oremos. Amantísimo Dios y Padre Celestial, estamos ante el gran trono de tu presencia para darte las gracias por esta santa y bendita palabra que hemos leído para la honra y para la gloria de tu Hijo amado Jesucristo. Que su palabra, Señor, no regrese a usted vacía, sino que dé fruto para los corazones. Igual para las almas que se están conectando en este momento a través de nuestra página de Facebook, Bolaños Ministry, y también de la página de la iglesia local en este momento, Padre. En el nombre de Jesús, que esas personas también sean bendecidas, Señor. Y reprendemos en el nombre de Cristo Jesús a los demonios que se infiltran, Señor, para robar la atención de las almas que están recibiendo la palabra tuya en las redes sociales. En el nombre de Jesús, bendice esta palabra. Amén y amén. Pueden sentarse. Y la guerra, principio de dolores. Ese es el tema que queremos compartir con ustedes. Y este pasaje impresionante, porque cuando ese pasaje se escribió hace aproximadamente 2500 años,
no existía ni siquiera en sueño de que un día todas las naciones del mundo se iban a juntar y formar una organización de naciones. Aunque en esa época contemporánea del profeta que hemos citado en este momento, Sofonía, existió un hombre en esa época que dio esa idea de una globalización, es decir, unificación de naciones para una especie de globalización. Su nombre fue Alejandro el Grande. Ese personaje que es considerado como el más grande prototipo del anticristo en toda la historia. La historia dice que ese impresionante personaje griego, macedonio, toda una parte que es de Grecia, pegando hacia el Mediterráneo, se dice, o el mar Egeo más bien, se dice que ese personaje en solo 7 años conquistó todos los poderes existentes políticos en aquel entonces, o los imperios existentes, llegando o siendo el último imperio conquistado, la China. Al término de los 7 años, cuando solo tenía 33 años, ser un tipo joven, la idea del personaje era, según su filosofía, era hacer que todas las naciones, los pueblos que existieran en naciones, estuviesen formadas bajo un solo sistema de globalización, con una sola moneda y con un solo sistema político y un solo sistema religioso. Pero como no era el tiempo, aquel personaje murió, como se puede decir hoy en día, en la flor de su juventud, de sus éxitos como líder a sus 33 años. Y con él muere la idea. Van a pasar milenios y nadie vuelve a resurgir con esa idea. Hasta que en 1933 asume el poder en Alemania un hombre maniático. Se pone al frente en aquel momento de una nación poderosa, militarmente hablando, como era Alemania, y levanta la Alemania con un espíritu de guerra, un espíritu guerrerista. Y como dijo Oliver Stone, el famoso productor de la película Pelotón, la primera baja de una guerra es la mentira. Adolfo Hitler levantó el espíritu de los alemanes bajo un espíritu de odio manejado con un espíritu de mentira, diciendo que la comunidad judía en Alemania estaban haciendo un movimiento conspirativo para adueñarse de toda Alemania, y que los gitanos, que eran aproximadamente 2 millones de gitanos extranjeros, eran los narcotraficantes, los asesinos y violadores en Alemania, y que había que eliminar ese mal. Y así, con esa tremenda mentira, aquel hombre desata aquella catástrofe sin precedente en la historia, matando 6 millones de judíos, matando 2 millones de gitanos, y desata la Segunda Guerra Mundial. La catástrofe fue tan grande, y como todo tiene un principio, todo tiene un final, finalmente termina la Segunda Guerra Mundial, cuando el propio Adolfo Hitler no le queda más remedio que rendirse y finalmente tomar cianuro y suicidarse simultáneamente. Cuando se dio la explosión de Hiroshima, la primera bomba atómica que puso fin a la Segunda Guerra Mundial. Ante esa situación
5 poderosas naciones lideradas por Estados Unidos de América, Rusia, China, Francia y Gran Bretaña, que hoy en día forman el Alto Consejo de la Seguridad de las Naciones Unidas, deciden iniciar el movimiento de una globalización, la visión de Alejandro el Grande, hacer que todas las naciones se junten juntamente con sus reinos. Y así en 1945 nace la Organización Mundial de las Naciones Unidas. A partir de ese momento ellos nacieron con un eslogan motivado precisamente por aquel personaje llamado Adolfo Hitler, la que desató la Segunda Guerra Mundial. Ante la catástrofe y la tragedia, el eslogan de las Naciones Unidas fue nunca más. Por eso nos hemos formado como naciones para ser un solo fuerte, para que cuando se vuelva a levantar un Adolfo Hitler, en ese entonces se levantará, se enfrentará contra todas las naciones. Y así, bajo ese eslogan, nace la Organización Mundial de las Naciones Unidas. Y con ello nacen los pasos finales hacia los tiempos del fin. ¿Por qué? Porque es eminentemente la profecía de Sofonía. Por tanto, esperadme, dice Yahweh, hasta el día en que me levante para juzgaros, porque mi determinación es reunir todas las naciones. Todas las naciones. Organización ONU, con sede aquí en Nueva York. ONU y sus reinos. ¿Por qué? En la actualidad son 204 naciones, porque la última nación que ingresó a las Naciones Unidas fue a finales de noviembre del año pasado, con la conformación de las naciones de las Islas de las Bermudas, y con ello son 104 naciones. Entre esas, 204 naciones está también los reinos. ¿Qué quiere decir? Pequeños pueblos que no tienen la característica de nación, pero que son eminentemente poderosos económicamente, que se les considera pequeño reinado dentro de la Organización de Naciones Unidas. Ejemplo de ellos, Emiratos Árabes o Qatar, para que tengan una idea ustedes, no son naciones, sino son pequeños reinados, pero eminentemente poderosos. Podemos mencionar que dentro de esos reinados eminentemente poderosos económicamente hablando, está un poder religioso. El único poder religioso que está representado dentro de las Naciones Unidas, y que eso demuestra que ese es el poder religioso que pertenece al nuevo orden mundial. Es decir, no pertenece a Jesús, sino al nuevo orden mundial. Es decir, al personaje que ellos pretenden levantar para que termine gobernando al frente, como decía Alejandro el Grande. Una vez que esté todo bajo un solo sistema, entonces se le pondrá al frente ese líder, a quien los Illuminati llaman el hijo de Luciferino, y a quien los evangélicos le llamamos la bestia anticristo. Así es que ese reino religioso jamás nunca podrá pertenecer a Jesús, porque es parte de la gran estatua de la visión de Nabucodonosor. Por lo tanto, es parte del nuevo orden mundial. Ese reino religioso y único reino religioso que tiene representación en esta sede, aquí en este edificio, a quien constantemente ustedes lo ven aquí. El día de ayer, el pastor Luis Pérez me dio un tour sobre toda la isla de Manhattan. De hecho, iba a hacer un estudio en vivo desde el lugar donde estuvieron las Torres Gemelas, pero ustedes ya vieron el abrupto cambio climático que se dio el día de hoy. Y ahí el pastor Luis Pérez me daba ese tour sobre todo Manhattan. Y ahí cuando usted va en Manhattan puede ver el impresionante edificio celeste que pertenece a las Naciones Unidas, donde están representados todas las naciones y todos los reinos, tal como el profeta Sofonía lo profetizó, y que sería para los tiempos finales.
Ahí en ese lugar, la sede de las Naciones Unidas, está el famoso Reino del Vaticano. ¿Qué quiere decir? Es una pequeña ciudad dentro de otra ciudad. Porque el Vaticano está dentro de la capital de Italia, que es Roma. Y dentro del mismo Roma están 2 kilómetros cuadrados. Se considera un estado independiente. A pesar que está en Italia y a pesar que está dentro de la capital de Italia, que es Roma, es un estado totalmente independiente. Es decir, el primer ministro de Roma no tiene jurisdicción sobre esos 2 kilómetros cuadrados. Para que ustedes entiendan entonces qué tan superpoderoso es ese poder religioso, que ni siquiera el gobierno de Italia tiene jurisdicción sobre esos 2 kilómetros cuadrados. Son eminentemente ricos y poderosos. Hace más de 20 años, en un documental que sacaba CNN, daba a conocer que el Vaticano es tan eminentemente poderoso que podría darse el lujo de pagar todas las deudas de Latinoamérica, toda la deuda de los países de Latinoamérica, sin que quede en bancarrota. Es decir, tan poderosamente es económicamente, para que tengan idea. Ahí está representado ese poder religioso. Y se reunirán las naciones y los reinos, dice Yahweh, dice Jehová de los ejércitos, para luego derramar sobre ellos mi ira. Como dije, la fundación del eslogan es bonito. Nunca más. Es decir, se estaban formando precisamente a causa de aquel maniático que había desatado el infierno de la Segunda Guerra Mundial llamado Adolfo Hitler. Ahora se formaban las Naciones Unidas con ese eslogan, por si se volvía a levantar un Adolfo Hitler, esta vez se enfrentaría a todas las naciones. Pero es verdad eso. Hasta finales del año pasado, tal vez podíamos creer ese eslogan. Hasta que en febrero de este año se va a levantar un maniático, precisamente al frente de una de esas 5 poderosas naciones que forman la punta de las 5 estrellas, o la famosa estrella del norte, o la dirección de las Pleiades, el lugar, como digo en uno de los estudios, que se llama Arcángeles y Serafines, o extraterrestre, el lugar que está habitado por seres inteligentes, pero que son seres caídos, a quien nosotros le llamamos demonios. Qué interesante que el eslogan del Alto Consejo de Seguridad que está allí, en ese edificio aquí en Nueva York, tenga exactamente el símbolo de las Pleiades. ¿Qué quiere decir? Que hay contacto con esas fuerzas, porque no olvide que detrás de todo ese gobierno de orden mundial está la élite, a quien le llaman los Illuminati, en esta manera. Impresionante, porque tan pronto como se formó la Organización Mundial de las Naciones Unidas, tan pronto como nació, de inmediato Dios se prepara también para el retoño de la higuera, que por 2000 años la higuera había estado marchitada. La higuera representa a Israel. Por 2000 años Israel estuvo deambulando por todo el mundo. Al nacer las Naciones Unidas, el pueblo de Israel estaba debilitado, dolido, golpeado. 6 millones de ellos habían sido asesinados por Adolfo Hitler. Estaban regados entre todas las naciones. Y solo 3 años después de que se levanta la Organización Mundial de las Naciones Unidas, Dios decide de inmediato mover las manecillas del reloj del fin del mundo, que es el símbolo que utilizamos en este libro, Israel al filo de la profecía, dando a entender que Israel es el reloj del fin del mundo. Solo 3 años después nace el Estado de Israel, o la restauración de la nación judía, y con ello
las manecillas del reloj del fin del mundo comienza hacia el fin de una generación. Hay un estudio que tengo en mi canal en YouTube, Antonio Bolainis Oficial, que se llama El pasado se vuelve futuro, donde estoy diciendo desde por ahí de 2017 que van a haber 10 años en rojo después que se cumplan los 70 años. Y que después que Israel cumpla 70 años, entraríamos en 10 años en rojo. Está grabado y también está aquí en mi libro, donde estoy diciendo, después del 14 de mayo del 2018, entramos en una crisis de 10 años en rojo. Tal como sucedió con el remanente de Israel en Babilonia. Después de los 70 años de la profecía de Jeremías, la crisis de los 10 años en rojo en Babilonia, en el cual se levantó el espíritu criminal de Amán, el espíritu de odio de Amán. Por eso el título es El pasado se vuelve futuro. Pero veamos este documental, este video. Preparémonos, mis hermanos, allá y miremos este video. Buen volumen, por favor. אנו מכריזים בזאת על הקמת מדינה יהודית בארץ ישראל. היא מדינת ישראל. Y con ello el fin de una generación. El hombre salta a la luna, al espacio. Cae el comunismo internacional. Ceremonia colorida para celebrar el 70 aniversario de la fundación de Israel en Oriente Próximo. E inician los 10 años en rojo. Gigantescas manifestaciones en el 2019. Crisis mundial. ¿Y dónde estamos en este momento? Solo miremos exactamente dónde estamos parados. Exactamente después de esa crisis, de las grandes manifestaciones, comenzaron los pasos gigantes del nuevo orden mundial. Como decía el eslogan que decía Oliver Stone, la primera baja de una guerra es la verdad. A partir del 2018 para acá se ha levantado una multitud de empíricos predicadores haciendo unas enormes y catastróficas afirmaciones, como que la iglesia pasa por la gran tribulación, como que ya estamos en la gran tribulación, como que esta guerra que vamos a profundizar es la guerra de Armagedón o tercera guerra mundial. Y una serie de confusiones que están metiendo al mismo pueblo evangélico. Ante esta situación, muchos dicen que el caballo blanco de Apocalipsis capítulo 6, y vi un caballo blanco que salió dispuesto a conquistar sobre conquista. Muchos de ellos están diciendo que el caballo blanco representa el triunfo del evangelio. Pero eso no puede ser posible. Apocalipsis 6
Porque tal, con todo respeto, tal como lo explico en mi libro Israel al filo de la profecía, en los primeros 3 capítulos de Apocalipsis, y explico bien en este libro, 19 veces menciona Juan a la iglesia aquí en la tierra. En el capítulo 5 y el capítulo 6 de Apocalipsis, Juan prácticamente ve a la iglesia en el cielo. Y desde el capítulo 6 del Apocalipsis, que es donde inician los 777, hasta el capítulo 18, que es todo el periodo crudo de la gran tribulación, los 7 años de la gran tribulación, o la semana 70 de Daniel, misteriosamente la palabra eclesia en griego no aparece ni una sola vez desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18, que es todo el periodo de la gran tribulación. Ni una sola vez aparece la palabra iglesia. Es lo mismo como explico en un tema profundo que está en nuestras redes sociales, que se llama el pacto del fin, donde explico que cuando el arcángel Gabriel le dice a Miguel que en la semana 70 el trato de Yahweh será total y exclusivamente con su pueblo de Israel, la pregunta que nos hacemos es si el trato en la gran tribulación de Dios será exclusivamente solo con su pueblo de Israel. Entonces, ¿dónde está la iglesia? A ver, díganme ustedes, ¿a dónde está la iglesia entonces? En la patria celestial. ¿Qué otra explicación tiene? Que no contradice con Apocalipsis tampoco. Si es así, entonces el caballo blanco del capítulo 6 no representa el evangelio. En segundo lugar, los detractores, los que hablan de esto, dicen que como el evangelio salió para conquistar, la iglesia nunca fue enviada para conquistar. Ese es un eslogan que agarró la iglesia católica romana y con ella justificó las grandes cruzadas en Edad Media, las masacres de pueblos enteros y la masacre contra los propios evangélicos a quien ellos consideraban protestantes. Porque según la conquista, en la conquista hay que llevarse a quien tenga que se llevar. Hay que matar pueblos enteros con tal de establecer el sistema. Pero Jesús nunca mandó a la iglesia a conquistar. Porque nosotros no somos enviados para quitar vida, sino que somos enviados para dar vida en Cristo Jesús, para proclamar el mensaje de salvación, el mensaje de vida. Entonces, la conquista, que es conquistar sobre conquistar, imponer. Hasta el 2015, el nuevo orden mundial celebra con creces el establecimiento total y absoluto del nuevo orden mundial. Ya para el 2015 ya contaban con un líder religioso que, por cierto, en el 2015 estuvo aquí en Nueva York. Decía el pastor Pérez, allí en Manhattan, en esa iglesia de Manhattan, donde ese líder religioso llamado el Papa Francisco dijo la más profunda blasfemia delante de la multitud, incluyendo pastores ecuménicos que estaban ahí presentes. Cuando el Papa Francisco dijo aquí cerca de la sede de las Naciones Unidas, que Jesús había fracasado en la cruz del Calvario. Para que tengan una idea ustedes de quién es ese hombre. Una vez que el nuevo orden mundial celebraba con creces hasta con un líder religioso, ya tenía la conquista, pero ahora necesitaba una sobreconquista. Por eso el pasaje dice, salió conquistando para conquistar, es decir, sobreconquista. Y allí es cuando va a venir el 2020, que como decíamos anoche, esa pandemia no es accidental, es una pandemia manipulada. Tal como se los presenté anoche, tal vez no a ustedes porque este es otro grupo, ya de que todos no caben en el mismo culto, al grupo que estuvo representando anoche.
Explicaba entonces anoche, tal como les mostraba anoche en el billete de $20, la imagen del presidente Jackson, y en la forma en que se lo demostré, cómo sale usando la mascarilla. Y a los lados 2020 o 2020. Y cómo en la nueva Cora, que salió antes del 2020, ya en el 2019, a finales del 2019, la nueva Cora, aparece el símbolo de esta pandemia. Va a ser a través de esta pandemia, tal como lo dijo ese pensador que lo tengo en uno de los temas que están aquí en nuestras redes sociales, Rumores de Guerra, cuando dice este famoso líder de Nueva Orden Mundial: una vez que tengamos todo, necesitamos crear una pandemia que produzca miedo y terror. Y de esa manera pondremos a los 5 continentes de rodillas. Aquel 11 de marzo que hablábamos ayer aquí en la iglesia, anoche. Porque ayer fue 11 de marzo. Ese 11 de marzo del 2020 fue escalofriante para todos ustedes aquí en Nueva York. Cuando nos mandaron a una encerrona simultáneamente los 5 continentes. Pero que los que más lo vivieron fueron ustedes. Porque ustedes en Nueva York están acostumbrados a ver multitudes de gente todos los días. Ir allí a ¿cómo se llama? A Jamaica, a la calle de Jamaica o a la calle de la Roosevelt. Y ver ese montón de gente de todas las clases, de todas las razas allí. Todos los días. O ir a Times Square y ver que las 24 horas hay movimiento en Times Square. Pero en esa cuarentena para ustedes fue escalofriante ver Jamaica completamente vacío, ver la Roosevelt completamente vacío, ver a Times Square completamente vacío. ¿Se acuerdan ustedes? ¿No les dio en algún momento escalofrío? Ayer explicaba que si ustedes quieren tener una idea cómo va a ser el arrebatamiento a la iglesia, minutos después del rapto, recuerden esa escalofriante cuarentena. Que ayer se cumplieron 2 años. Motivación: este virus maligno. Este virus, esta pandemia, que algunos gobernadores como el de Nueva York, el de California le está llamando endemia, pero que como cité el día de ayer la declaración oficial de la Organización Mundial de la Salud, el secretario general, quien dijo ayer que es un grave error llamar endemia, porque este virus, dijo él, no se va a ir. Porque este virus, dijo él, está sobre los aires. Y ayer expliqué específicamente el significado en Apocalipsis de eso. Así que con este virus entraron conquista sobre conquista. Conquistaron todos los poderes, incluyendo los sentimientos humanos. Como voy a hablar mañana en la mañana, que no lo podemos transmitir porque tocamos temas profundos, mañana en la mañana vamos a ver de cómo toda esta mascarilla y todo es parte del plan. Control, sumisión. Es decir, que con esta pandemia ellos exactamente llegaron donde ellos quieren llegar. Por eso el caballo blanco dice conquista sobre conquista. Pero como dijo ese pensador en el tema ese que tengo también en nuestro canal, que se llama Rumores de Guerra, el líder ese dijo: después de la pandemia necesitaremos crear una crisis, el caballo rojo. Y allí es donde va a entrar el caballo rojo. No estoy diciendo que ya está suelto, no. Una y otra vez y reiteradamente y millones de veces lo voy a decir, que antes del arrebatamiento nosotros vamos a ver los preparativos de los 4 caballos. Vamos a sentir el resoplido de los 4 caballos, pero que no van a ser sueltos en su magnitud hasta después del arrebatamiento. Pero que la iglesia va a ver, vamos a sentir el casqueo de esos 4 caballos. Y eso es exactamente lo que estamos sintiendo en este momento.
Leamos el pasaje, dice: y cuando abrió el segundo sello, oí al segundo ser viviente que decía: ven. Y salió otro caballo de color rojo, y al que lo montaba, nótese, al que lo montaba le fue dado poder. Es decir, un segundo Adolfo Hitler, un hombre que va a tener un superpoder. Y se le mandó, al que lo montaba le fue dado poder para quitar la paz sobre la tierra. Es decir, que estamos sintiendo los cajos y estamos perfilando a ese líder. Aquí, con todo respeto, recomiendo sus estudios que tengo en nuestro canal último, porque desde el sábado antepasado hasta hoy, dos semanas, para que tengan una idea, 2 millones de personas han visitado nuestra página sobre el tema, el caballo rojo, rumores de guerra y Ucrania, una guerra planificada o una guerra empujada, provocada. No cabe duda que estamos en vivo y a todo color, sintiendo los resoplidos de ese caballo rojo. No cabe duda que estamos sintiendo los cascos de ese caballo rojo. No está suelto todavía. Pero si en este momento ya estamos viendo el resoplido, todos sus movimientos terribles, eso quiere decir que el arrebatamiento de la iglesia está mucho más cerca de lo que usted no lo imagina. ¿Podría ser este hombre? En el 2017, estando en la iglesia del pastor César Flores en Los Ángeles, California, dije que este hombre, que miráramos bien, que observáramos bien. Lo digo porque allí está el propio pastor César, lo tienen grabado. Dije, pongamos mucha atención sobre este hombre, Vladimir Putin. Dije en aquel entonces, 2017. Mucho ojo, porque ese es el hombre que puede ser el hombre del caballo rojo. Ese es el hombre, dije en aquel momento, allá en la iglesia del pastor César Flores, ese es el hombre que en cualquier momento nos va a desatar un desequilibrio y va a poner a las naciones en jaque. Nótese que en segundo caballo dice: y se le dio una gran espada. A ver, díganme ustedes, ¿por qué Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña y ninguna otra nación se quiere meter en la guerra de Ucrania? A ver, díganme, ¿por qué no se quieren meter? A ver, díganme, rápido, alguno. ¿Por qué creen ustedes que ni Estados Unidos ni ninguna nación quiere meter la mano en la guerra de Ucrania? Díganme, ¿por qué? Porque nadie quiere enfrentar a una supernación que tiene una gigantesca espada, armas nucleares. Y quien ha dicho abierta y descaradamente que la nación que se atreva a ayudar a Ucrania le desatará la tercera guerra mundial. Las naciones se echan atrás. La pregunta del $1.000.000, entonces el eslogan, nunca más, ¿dónde quedó? Porque tenemos en vivo y a todo color a un segundo Adolfo Hitler, masacrando, matando descomunalmente a un pueblo, a quien sencillamente ese hombre decidió conquistarlo a la brava. Las naciones poderosísimas, como los Estados Unidos de América, como Gran Bretaña, Francia, Alemania, tienen sus poderosísimos armas, barcos súper atrincherados, súper preparados hasta con armas nucleares, pero solamente en las aguas internacionales alrededor de Ucrania, como quien dice, viendo los toros por la barrera.
Nadie se atreve a meterse. Y estas son las imágenes duras y contundentes, terribles, que está pasando en este momento el pueblo de Ucrania. Hay centenas de miriadas de niños que tienen trauma, que no pueden dormir ante las horribles explosiones. Hay centenas de millares de personas viviendo en los suburbios. Para que ustedes tengan una idea, el día de hoy aquí en Nueva York estamos, como dijimos, 25 grados Fahrenheit, o sea, más o menos unos 7 bajo cero centígrados. Tengan una idea entonces ustedes que en este momento en Ucrania la temperatura está entre los 50 y 60 Fahrenheit. Esa gente no tiene energía eléctrica, porque el ejército de Rusia acaba de bombardear todas las plantas de energía eléctrica. ¿Cómo está viviendo esa multitud, esos miles de ucranianos? Hombres, mujeres, ancianos, niños. Nosotros hemos venido esta noche aquí a la iglesia con solo 25 grados, ellos están a 50, 60. Y hemos venido bien abrigados. Y en nuestros casos, apartamentos, tenemos calefacción, en la iglesia tenemos calefacción. Pero ellos, ¿cómo estarán en estos momentos? ¿No cree usted que antes de dormirse cada una de estas noches debe de hacer una paréntesis en su oración y orar por el pueblo de Ucrania? Un pueblo que el único crimen que tiene ante Rusia es ser el segundo productor más grande de agricultura a nivel mundial y ser el número 1 productor de uranio. Uno de los, si le llama a usted, mineral más codiciado del planeta Tierra, porque inclusive sus teléfonos celulares, todo está en base también a uranio. En otras palabras, en esa invasión donde el presidente Putin, al igual que Adolfo Hitler, se echó la grandísima mentira para desatar el infierno. A ver si se acuerdan, ¿cuál fue la mentira que lanzó Adolfo Hitler para desatar el infierno? A ver si se acuerdan, ¿cuál fue la mentira? ¿Se acuerdan? Acusó a los judíos de estar preparando una conspiración para adueñarse de Alemania. Y acusó a los gitanos de ser los ladrones, los violadores y los traficantes. Y usó esas dos mentiras para desatar el infierno. Son las mismas mentiras que está utilizando el presidente de Rusia para hacerle creer a su pueblo que él está ayudando a liberar a los pobres ucranianos del nazismo. Y hasta los chinos, los iraníes y hasta los hindú se le han unido a una gran mentira de desinformación en las redes sociales. Igual que los evangélicos están sufriendo con tantísimos manipuladores de las redes sociales en el cristianismo, igual el mundo ahorita está sufriendo con la manipulación a falsa información. Como dijo Oliver Stone, la primera falla de una guerra es la mentira. Claro que hay sorpresas en esta guerra. Como también hubieron hombres extraordinarios en la Segunda Guerra Mundial. Hombres, líderes judíos que no se doblegaron frente
al espíritu diabólico de Adolfo Hitler. Hubieron comunidades judías que se organizaron, que se levantaron con valentía para ayudar a su propio pueblo y que no se doblegaron ante el espíritu criminal de Adolfo Hitler. También en Ucrania tenemos un hombre, este joven presidente de origen judío y sobreviviente, por cierto, sus padres sobrevivientes del holocausto nazi. Más bien, el único de la familia de él sobreviviente del holocausto nazi fue su padre, el padre de él. Este joven judío que es el presidente de Ucrania ha mostrado una valentía al enfrentarse a un supergigante. Pero también hemos visto a este joven presidente pegar gritos, lo está pegando, el día de ayer lo volvió a pegar. Gritos a las naciones, ayúdenos. El gobierno de Polonia, que es frontera con Ucrania, levantó una moción de ofrecer sus poderosísimos aviones MiG-29 de fabricación americana, ofrecérselos a Ucrania para que tenga alguito de defensa. Pero como son aviones norteamericanos, tienen que ser manejados por Estados Unidos. La vicepresidenta Kamala Harris, que está inmediatamente en Polonia, dijo no podemos, porque si lo hacemos inmediatamente Putin va a justificar de que nosotros nos hemos metido a la guerra. En otras palabras, los ucranianos están solos. Les dan armas, pero dicen, mátense ustedes, defiéndanse ustedes. Detrás está este hombre llamado, ya aquí hemos hablado bastante del Putin, que en los noticieros el día de hoy dicen, en este momento a 25 kilómetros de Kiev, la capital de Ucrania, según los servicios de inteligencia de Gran Bretaña dados el día de hoy, se prepara las superpoderosas tropas rusas para desatar el peor ataque sobre Kiev. Mientras todo esto está pasando, el caballo blanco, ahora que ya tienen todo sobre conquistado, y ahora lo que dijo el líder después que hayamos conquistado sobre conquistado esta pandemia, desataremos una crisis, el caballo rojo, para que todo el mundo empiece a clamar a gritos partidos por el surgimiento de un líder. Un líder que supuestamente venga a parar el terror y el miedo de una posible tercera guerra mundial. Y esta es la noticia que salió hoy en el periódico Aurora de Jerusalén. Zelensky propone que las negociaciones entre Rusia y Ucrania sean llevadas a Jerusalén. Y en este momento Jerusalén entra otra vez en la profecía contundente. En el perfil de lo que explico en el primer tema que hice hace 2 semanas en mi Facebook, Rumores de Guerra, donde estoy hablando que Putin va a quedar herido, el oso del norte va a quedar herido. No porque las naciones lo enfrentaron en guerra, porque nadie lo va a hacer. Pero como me dijo un prominente personaje que me llamó en estos días, que estaba en Seattle, me dijo, ninguna nación lo va a enfrentar militarmente porque desatarían el infierno. Pero las naciones, incluyendo Estados Unidos, están usando una estrategia de enfrentar a este hombre: las sanciones económicas.
y esas poderosísimas sanciones económicas, dijo, sí, como lo digo en el tema que está recién aquí, Ucrania, una guerra provocada. Estoy diciendo, sí, Putin finalmente va a triunfar sobre Ucrania, pero va a ser una victoria agridulce, porque al mismo tiempo Rusia va a quedar herido. El oso del norte va a quedar herido. Y en el tema rumores de guerra que fue hace 2 sábados atrás, estoy diciendo en aquel momento que en su herida y los europeos que en este momento no pueden hacer mucho, sobre todo porque está en vivo y a todo color el invierno resfrío en este momento en Europa, porque todititito los europeos dependen del gas de Rusia. Pero que en este momento todos los europeos están llamando a su población a que no dependan del gas. Me adelanté 2 sábados atrás. Mírenlo en el estudio, se llama Rumores de Guerra. Dije en aquel momento, cito no cito el nombre, pero no puedo hacerlo, pero cito al pastor que estaba a la par mía ahí, que él fue testigo de la llamada de ese prominente congresista amigo mío que me llamó de Washington para decirme, en ese día que me llamó y hablábamos, que hace unos años él formó parte de la comisión de ese hallazgo impresionante de Israel en las alturas de Galilea, en las aguas del Mediterráneo fronterizo con Líbano. Se encontró un impresionante yacimiento de gas que en el momento que Israel empiece a explotarlo desbancaría a Rusia. Lo estoy diciendo hace 2 semanas. La noticia en ese mismo periódico, hoy, en Jerusalén, sale que ante las crisis que está provocando las sanciones del gas ante Rusia y para golpearlo más, los europeos están volteando sus ojos al gas de Israel. En el estudio estoy diciendo, ese va a ser el anzuelo. Recuerde que la guerra de Gog y Magog dice, ven para acá. Le está hablando al líder del norte, a la gran nación del norte. Le dice, ven para acá, te traeré con carnada. Tú que humillas a Ucrania, yo te traeré a mis fronteras. Y hoy salió la noticia que los europeos están mirando ya a Israel como el sustituto de ese gas que provocaría la furia del oso herido y que podría desquitarse. ¿Por qué crees que Israel no se está metiendo en nada? Ni siquiera está sancionando a Rusia. Porque Israel sabe quién es ese tipo. Israel está actuando profundamente sabiamente para no darle suficiente arma a ese elemento que tiene sus tropas también en Siria y en Líbano. Y aparte tiene a Irán, que es aliado de él. Santo Dios. Se perfila la guerra de Gog y Magog. Como digo en el estudio del sábado pasado, Ucrania, una guerra provocada. La gran estatua de Nabucodonosor empezó a desmoronarse. Eso quiere decir que entran los últimos 7 años, muy pronto. ¿Cuándo sucederá? Tienen que pasar 2 grandes escenarios. No sabemos en qué momento va a pasar este que voy a mencionar. El arrebatamiento de la iglesia. Puede que suceda, y lo explico aquí en el libro cuando estoy hablando de la semana 70 de Daniel. Puede que sea previo al inicio de esa guerra de Gog y Magog. En medio de esa guerra de Gog y Magog, que es cuando se va a levantar ese líder mundial para hacer el alto al fuego y la gran paz, que posiblemente la iglesia desaparezca o antes de eso, del inicio de esa guerra,
o en medio de ese desastre que se vaya a dar. Pero lo que sí es evidente, el arrebatamiento está a la puerta. El rapto ya está a la puerta. Todo está listo, incluyendo el tema que voy a tocar en la mañana en la fase final. Ya le he tocado otro, pero voy a tocar lo último en este momento ya. Porque como quiero explicar en la mañana y que con todo respeto no lo podemos, incluyendo Pastor Luis, tampoco la iglesia, porque toco cosas profundas. En los dos temas vamos a tocar, en los dos mañana. Los últimos pasos de la marca de la bestia. Mañana voy a hablar cómo su mismo servidor fue objeto de múltiples de ataques de los propios evangélicos, porque todititos los evangélicos querían que yo dijera que la marca de la bestia es la vacuna. Y como explico, es solamente una forma de desviar la atención a lo que verdaderamente en sus propias narices ya se las están preparando. Tal como va a ver en la parte final de este video, incluyendo la marca de la bestia, ya está lista. Si eso es así, mejor prepárese con su familia. Mejor acerque a su familia a la iglesia. Y deje de estar coqueteando con el mundo. De estar una semana en la iglesia como los católicos que vienen a la misa todos los domingos, se golpean el pecho y se van todos impactados, arrepentidos, tocados. Pero después de que salen de la iglesia católica van otra vez para el bar, para la disco. Si usted es evangélico, pero convertido, usted no puede estar coqueteando con el mundo. Usted no puede estar haciendo y jugando de santo, una mujer santo, un hombre santo, pero a la vez pecando vulnerablemente, desafiando la gracia de Dios. Porque no olvide que la palabra dice: sin santidad nadie verá al Señor. Uno de los sinónimos de santidad es sin arrepentimiento, genuino, puro. Uno de los pasajes que siempre, desde que era jovencito, cuando me convertí, que siempre ha sido fuerte para mi vida, y que alguna vez se lo explico cuando yo leí ese libro de un misionero, cuando él dice: una de las cosas que usted debe de pedir es el temor a Jehová en su corazón. Suplique, pídale al Espíritu Santo que mantenga ese temor. Porque dice Salomón que el principio de toda sabiduría es el temor a Jehová, Yahweh. Porque si usted tiene ese temor, y en este momento este muchacho está a punto de entrar a la disco, el temor, el Espíritu Santo le pone ese temor y le dice: no lo hagas. Y se echa para atrás. Pero si el temor de Yahweh no está en tu corazón, Él va a entrar como corderito al pecado. Porque no hay nada que lo redarguya. Se conoce como Santiago, buena Biblia hispana, pues. Santiago o Jacobo habla que tenga cuidado con la religiosidad y que habla bien bonito y que soy un buen evangélico, una buena evangélica aquí y por allá, pero al mismo tiempo coquetea con el pecado. Dice Jacobo o Santiago: mucho cuidado, no te engañes con eso, porque los demonios también creen y hasta tiemblan.
pero no son salvos. En otras palabras, el mensaje que les quiero dejar a ustedes es: suplíquele a Dios tener el temor de Yahweh en tu corazón en estos momentos cruciales. ¿Cuánto tiempo nos queda? No importa cuánto nos queda. El resto de este año, 2, 3, 4, 5. 2028, que es el fin de los 10 años en rojo. O pasamos de ello, no importa. Ayer le citaba al grupo que le tocó, ayer aquí. Tocábamos el pasaje del profeta, que decía el profeta Ageo: aunque la profecía tardare en cumplirse, espérala, porque sin duda se cumplirá. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. A mí no me importan los demonios de las redes sociales. Esos demonios que dicen tanto que dice que viene y tanto que dice que viene. Esos son demonios. Cuando usted escuche a un supuesto evangélico decir eso, inmediatamente dése cuenta que está en vivo y a todo color escuchando la voz de un demonio en esa persona. Pero el profeta dice: aunque tardare la profecía, espérala, porque sin duda se cumplirá. Miremos este video. Preparémonos, mis hermanos, del sonido. El coronavirus avanza. En cuestión de horas, los casos se multiplican en Estados Unidos. 49 de los 50 estados del país. La nueva realidad. La vida de los estadounidenses se trastoca por la pandemia. Los niños no irán a la escuela. Algunos empleados tendrán que trabajar desde casa. El país entero se adapta a vivir con el coronavirus. Le pido de nuevo a todos los neoyorquinos tomar precauciones. Muertes masivas. Entre 100,000 y 200,000 personas podrían morir por el COVID-19 en los Estados Unidos. Medidas. Ante la pandemia, España limita los desplazamientos de sus ciudadanos, cierra comercios y moviliza al ejército. Contagios de COVID-19 y la nueva variante Omicron. Se confirmara el primer caso de Omicron en los Estados Unidos. Mucho más fácil de pegarse a los receptores de las células de las vías respiratorias. Mañana voy a tocar ese tema en los dos cultos. Aclaramos, no lo podemos transmitir.
believers here in the break room by just using their hand. Real quickly, he's going to give a Kit Kat bar. And it's paid for $1.06, guys. So the question again, as we asked you last week, are you ready to be chipped, guys? Let's send it back. Luchamos para tener un total y absoluto control total de la humanidad, tanto de lo religioso, tanto de lo comercial, lo militar. Solo ante Jesús. No me voy a arrodillar ante ese viejo. Si me voy a arrodillar va a ser única y exclusivamente a Jesús de Nazaret. A Él sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos, pero nunca voy a caer de rodillas ante un porque tenemos que aprender esas palabras de promesa de Jesús. Y aquí que yo estaré con ustedes todos los días. Así va a ser. Cuando Él dice todos los días, significa hasta el día del arrebatamiento. Como esta joven está sentada en su banca, o el día en que tenga que pasar a su presencia, viendo ese estudio, porque Dios no es hombre para que mienta, cuando de momento desaparece. Así estamos. Hace 8 días, desde Sunnyside, en el estado de Washington, en ese estudio que está grabado allí, que se llama Ucrania, una guerra provocada. Informo que el jueves, ese jueves, es decir, el jueves antepasado, científico de sismología del estado de California daban la espeluznante noticia de un súper gigantesco súper terremoto que 100% seguro entre 22, es decir, este año que estamos, al 2030 de fijo va a pasar. Es como que todos nos están preparando. Si usted no gana a su familia lo más pronto posible, estás a punto de perder a tu familia. Porque en el momento que sucede el arrebatamiento, la familia que no hayas ganado, la perderás. Quiero pedirte que inclinen su rostro allí donde están en su banca. Lo mismo en las redes sociales. Denle un minuto de respeto a aquel que le da la vida y que se la puede quitar esta misma noche. Mientras están orando en silencio, si hay algún joven o alguna jovencita, algún señor o alguna señora que ha venido esta noche, pero que todavía no es salvo, sabe que no es salvo, pero que quisiera ser salvo esta noche, yo le voy a pedir a ese joven, a esa jovencita, a ese señor o a esa señora, que solo repitan después de mí en silencio en su banca la siguiente oración de perdón y salvación, en la cual vas a invitar a Jesús a tu corazón. A ver, repitan conmigo. Todo aquel joven, jovencita, señor o señora que no está seguro de ser salvo, repita después de mí ahí en su banca esta oración. Diga así: Señor Jesús, dígalo. En esta noche, dígalo, aunque sea en silencio, pero dígalo. En esta noche yo te recibo como mi Señor y Salvador de mi vida. Y digan esta palabra, solo los que están pidiendo perdón, digan esta palabra: acepto esta noche el perdón de todos mis pecados por medio de tu sangre preciosa que fue derramada en la cruz del Calvario. Ahora, mientras todos están orando, solo los que están pidiendo perdón,
joven, jovencita, señor, señora, solo los que están pidiendo perdón. Repitan 3 veces conmigo esta palabra, 3 veces. Digan así: te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Te amo, Jesús. Ahora, mientras todos están orando, yo quiero hacer una oración especial, pero muy especial. Y quiero depositar en los brazos de mi Señor Jesús la vida de cualquier joven, jovencita, señor o señora que en este momento pidieron perdón. Para poderlos bendecir, voy a pedir que todo aquel que repitió la oración y pidió perdón, solo levánteme su manito derecha allí en su banca como señal que repitió la oración, porque te voy a poner en las manos de Jesús. Voy a pedir al Espíritu Santo que te bendiga, y si hay espíritu de muerte lo vamos a reprender. Voy a pedir que solo los que pidieron perdón, nada más, los que pidieron perdón, levanten su manito derecha solo como señal. Hágame allí en su banca como señal que repitió la oración, porque te voy a entregar, te voy a depositar en las manos de Jesús. Solo los que pidieron perdón, joven, jovencita, señor, señora, solamente si repetiste la oración y pediste perdón. Dios bendiga a los que lo están haciendo. Ahora voy a pedir a toda la congregación que se pongan de pie, toda la congregación. Junto con la persona que voy a invitar a que pasen adelante, también quiero invitar a, si hay alguna familia o hermano o hermana que se ha enfriado, que se le ha apagado el espíritu, que también pase adelante junto con los que van a pasar, con los que levantaron su manito derecha. Voy a pedir que todos los que levantaron su manito derecha salgan de su banca, denme de salida, porque los quiero bendecir aquí en el altar. Quiero bendecirlos, quiero pedir al Espíritu Santo que me los bendiga, que me los guarde, y si hay espíritu de muerte, en el nombre de Jesús vamos a reprenderlo aquí. Solo los que levantaron su manito derecha, vengan al altar. No, está bien. No me los incomode, por favor. Ahí está bien. Si no se puede, también está así de pie. ¿Sí? Si hay alguna familia, que se han enfriado, que siente que se le fue el gozo de la salvación, que ya no sienten deseo de llorar cuando van a la iglesia, que constantemente están siendo asediados hacia el pecado, le voy a pedir que salga de su banca como señal de restauración, como señal que se sacude el polvo del anticristo, para volver a sentir el deseo de esperar al Señor. Ahora voy a pedir al pueblo de Dios que extienda sus manos hacia el altar. Vamos a bendecir a los que están aquí en el altar y también a las almas en las redes sociales. Amantísimo mi Dios y Padre celestial, en el santo bendito nombre que es sobre todo nombre, en el precioso nombre de Cristo Jesús, te pedimos, Señor, que bendigas cada una de estas almas que han pasado al altar. Son suyas, mi Señor, porque usted las compró en la cruz del Calvario. Por eso en este momento, Señor, te pedimos que los cobije con tu protección. Y todo demonio como el coronavirus lo reprendemos en el nombre de Jesús y le prohibimos que tenga acceso a ellos. Asimismo a las almas en las redes sociales, Señor. En el nombre de Jesús los bendecimos. Amén y amén. Demos un aplauso de acción de gracia. Pueden ayudar a los hermanos que están de rodillas, y pueden llevarlos así. Diríjanos ustedes.
Demos un fuertísimo aplauso a las redes sociales, a los diferentes partes del mundo donde están conectados. Y de esa manera los despedimos de las redes sociales. Que Dios les bendiga a todas las redes sociales y ya podemos salir. Pueden sentarse, mis hermanos.